alertas, que es donde están los expertos en salud pública, han determinado que a partir del próximo día 28 se cambie la métrica para medir la infección por coronavirus. ¿Quiere esto decir que vamos a dejar de vigilar la infección? No. ¿Quiere esto decir que tenemos que bajar la guardia para protegernos con la utilización de mascarillas, con la distancia de seguridad, con la higiene de manos? No. Únicamente quiere decir que los esfuerzos del sistema sanitario tienen que centrarse en seguir midiendo de una forma diferente la enfermedad, tiene que centrarse en atender bien a aquellos pacientes que infectados desarrollen enfermedad grave, tiene que centrarse en detectar precozmente las variantes que circulen por nuestro país y tiene que proteger a la población vulnerable, es decir, aquella que es susceptible, una vez infectado, de desarrollar enfermedad grave. Por eso, a partir del día 28, cambia la métrica para estar vigilantes desde el sistema sanitario de la infección por coronavirus. Por lo tanto, lo que cambia es la métrica y no cambia el interés. Lo que cambia es la métrica y no cambia el interés. ¿Qué ocurrirá a partir del día 28? Pues a partir del día 28, si una persona presenta síntomas respiratorios leves, si no es de alto riesgo y si no pertenece a un grupo vulnerable, no hace falta que le hagan prueba diagnóstica de infección activa, ni de antígeno ni de PCR. Si los síntomas de la persona le permiten desarrollar su vida normal, la desarrollará, pero durante 10 días intentará, en todo lo posible, igual que se hace con otras infecciones respiratorias, proteger a las personas vulnerables. Por lo tanto, igual que cuando tenemos un resfriado, igual que cuando tenemos una gripe, igual que cuando estamos infectados por el virus respiratorio sincitial, igual que cuando estamos infectados por otros motivos y por otros gérmenes que nos provocan síntomas respiratorios leves, tenemos que reducir las interacciones sociales, tenemos que extremar el uso de la mascarilla y eso lo debemos hacer alrededor de entre 7 y 10 días. De tal suerte que seamos capaces y tener el menos contacto posible, evidentemente, con esas personas vulnerables. Y no hace falta hacerse ninguna prueba. ¿Qué ocurre si la persona presenta síntomas respiratorios agudos leves y vive o trabaja en un ámbito de riesgo, entendiendo por riesgo todos aquellos centros sanitarios, residencias de mayores, trabaja con personas que están institucionalizadas o trabaja con personas que tienen las defensas disminuidas? Estas personas sí deben contactar con el sistema sanitario y a estas personas sí se les realizará la prueba diagnóstica de infección activa. Si el resultado es negativo de esa prueba, seguirá las mismas recomendaciones que seguían el grupo de personas que les he dicho antes. Si el resultado de la prueba es positiva, la persona no puede ir a trabajar a esos entornos donde desarrolla su trabajo, puesto que hay personas vulnerables, durante 5 días.
A los 5 días se volverá a evaluar su situación y clínicamente se actuará en consecuencia para comprobar si puede ya incorporarse a su puesto de trabajo. En todo caso, aunque se incorpore a su puesto de trabajo, debe extremar las precauciones, evidentemente, para no tener esas interacciones sociales. ¿Qué pasa si una persona tiene síntomas respiratorios leves y pertenece a uno de los grupos vulnerables? Hemos entendido grupos vulnerables aquellas personas que tienen indicación para la vacuna de la gripe, es decir, a partir de los 60 años, aquellas personas que tienen las defensas bajas, aquellas personas que están institucionalizadas o aquellas mujeres que están embarazadas. ¿Por qué estos grupos? Porque lo que nos dice la evidencia científica es que esas personas, cuando se infectan, tienen más posibilidades que el resto de la población de desarrollar enfermedad grave. A estas personas también se les realizaría la prueba. Si la prueba es negativa, volverían a hacer esas recomendaciones que les he dicho al principio. Y si el resultado es positivo de la prueba, esas personas que son vulnerables deben avisar a sus contactos, solo para que lo sepan, porque los contactos ni tienen que hacerse prueba ni tienen que guardar cuarentena. ¿Y qué pasa si una persona, en lugar de tener síntomas leves, tiene síntomas respiratorios graves? Pues que debe acudir a un centro sanitario donde, además de realizarle una prueba diagnóstica de infección, evidentemente se evaluará su situación clínica por si necesita ingreso hospitalario. Estos son los cambios más sustanciales. Ya no hay que notificar diariamente los casos positivos. Actuarán los sistemas de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en la población y de las infecciones respiratorias agudas graves en los hospitales. Seguiremos secuenciando algunas de las muestras de las personas que han dado positivo para ver las variantes y seguiremos trabajando por si en algún momento hay alguno de los indicadores que nos dice que el riesgo está subiendo. Y, por lo tanto, debemos volver, ojalá no ocurra, a medir la infección como la medíamos hasta ahora. Por lo tanto, a partir del lunes, una llamada a los profesionales, una llamada a los pacientes, diciéndoles que, por favor, que sigan las recomendaciones del sistema sanitario, que si le dicen que no tiene que realizarse la prueba, es porque clínicamente no tiene que realizarse la prueba. Y esto es importante que lo vayamos interiorizando entre todas y entre todos, porque llevamos 2 años donde le hemos estado pidiendo a la población que ante cualquier síntoma acudiese a hacerse una prueba. Y ahora las recomendaciones cambian y queremos que cambien para que la gente viva mejor y para que la gente vea que el esfuerzo que los españoles, las españolas y en concreto los extremeños y las extremeñas han hecho con acudir de forma masiva a los actos de vacunación han tenido su recompensa en términos de salud. Y es que ahora podemos vivir un poco más tranquilos. El sistema sanitario va a seguir vigilando, pero va a vigilar de esa otra manera que permite que la sociedad viva de una forma mucho más normalizada que hemos vivido en estos dos últimos años. Para terminar, hoy se han adoptado también acuerdos en materia de los aforos deportivos.
Ya no hay una validez mensual del acuerdo, es una validez del acuerdo hasta en tanto se produzca alguna otra modificación en los acuerdos de los eventos deportivos. No vamos a estar como hasta ahora, que cada mes los íbamos revisando en función de las cifras de incidencia. Los aforos en exterior y en interior estarán completos y las principales novedades es que si los lugares donde se celebran los eventos deportivos, sean en interior o en exterior, están bien sectorizados y las personas están sentadas, por primera vez podemos permitir que se puedan consumir bebidas, que se puedan consumir comida en estos eventos deportivos y que también se puedan vender, sin que se produzcan aglomeraciones, estas comidas y estas bebidas dentro de los lugares donde se celebran estos eventos deportivos. Esta medida de los aforos entrará en vigor el 1 de abril. Esta medida entra en vigor el 1 de abril. Mientras tanto, nos regiremos por el acuerdo que tenemos vigente en este momento. Son buenas noticias, en principio. Vamos a seguir monitorizando esta infección que tanto sufrimiento nos lleva provocado en estos 2 años, pero que tan buena respuesta ha tenido por parte de la población. Y aprovecho una vez más para agradecer a toda la sociedad su comportamiento durante todos estos duros meses que seguimos, y aprovecho también para dar las condolencias a todas las personas que durante este tiempo han perdido a un ser querido y que no han podido despedirlo como ellos creían que debían despedirlo. ¿Preguntas? De la redacción que están siguiendo también la rueda de prensa, y por aclararlo, si una persona, por ejemplo, no es de los grupos de riesgo, se nota síntomas leves, debe reducir los contactos, pero no hacerse la prueba. No sabe tampoco si tiene COVID, lo único que al notarse síntomas, entiendo, tiene que intentar eso, evitar sobre todo tipo de contacto por si acaso fuera... Pero eso, perdóneme que le ponga que le haga el símil. Yo no, saben que en mis múltiples intervenciones siempre he dicho que no me gusta hablar de una gripalización del virus. No quiero hablar de eso, pero es lo que solemos hacer por sentido común. Es decir, yo no sé lo que pasa en otros sitios, sí sé lo que pasa en la gente que yo conozco, en el entorno que yo conozco, que incluso la gente que tiene síntomas leves respiratorios que son debidas a otra infección, pues cuando se les acerca a alguien a darle un beso, le dicen: ay, no te beso porque vaya a ser que te vaya a pegar esto que tengo. Y esto no saben lo que es. No saben si es gripe, si es un virus catarral, si es un virus respiratorio sincitial. Bueno, afortunadamente, gracias a la vacunación y gracias a la variante, hemos llegado a una situación en la que nos podemos permitir eso. Y haciendo esas pequeñas restricciones, que son temporales, que son solo de unos días, para intentar evitar no solo la transmisión de esto, también la transmisión de la gripe, también la transmisión de otros virus, pues intentar reducir en la medida de lo posible nuestras interacciones sociales. Puro sentido común, vuelve a ser puro sentido común, ¿eh? Entiendo que el nuevo sistema ya Centinela de alerta, de vigilancia, ya está preparado en todas las comunidades, ¿no? Entiendo, con equipos que se van a encargar, ¿no?, de ir registrando, ¿no?, de analizar. Nosotros ya llevamos varias semanas epidemiológicas haciéndolo y son muy concordantes con las cifras que nos ofrece el sistema cuando medimos caso a caso. Ya llevamos, pues quizás todas las semanas epidemiológicas que van de este año, o si no, a partir del mes de febrero llevamos haciendo ya comparativas entre el sistema de vigilancia nuevo y el sistema de vigilancia que ya se ha estado poniendo en marcha. No hemos dicho nada, nuestros médicos centinelas han trabajado de forma excepcional, admirable, a los cuales se lo agradezco,
cómo trabajan en otras infecciones respiratorias agudas, y las cifras coinciden exactamente, las cifras de incidencia que nos dan por un sistema, las cifras de incidencia que nos dan por otro, coinciden, manteniendo un nivel de gravedad de la infección bajito, ¿no?, afortunadamente. Y el resto de comunidades autónomas, con la declaración de Zaragoza, aquellas que no estuviesen tienen que incorporarse, claro. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle, nos ha dicho que no es necesario acudir a un test si es una persona que no pertenece a un colectivo vulnerable y demás, pero es muy sencillo hacerlo en casa con el antígenos, ya lo sabemos. Entonces, yo, por ejemplo, me noto algún síntoma, me hago el test, da positivo, pero puedo seguir con mi vida normal. No tengo que comunicarlo al trabajo tampoco, por ejemplo, ni nada, ¿no? Yo puedo seguir con mis rutinas. ¿Usted tiene síntomas respiratorios que no le impiden acudir al trabajo? Pues no tienen que darle la baja, aunque su diagnóstico sea infección por coronavirus, porque usted clínicamente puede desarrollar su trabajo. Ahora, si lo que tiene es 24 o 48 horas de fiebre alta, con mal estado general, que no parece que lo lógico sea acudir al trabajo, y además no tiene la posibilidad de teletrabajar, pues, hombre, vaya usted a pedir la baja, pero hasta que se reponga, como haría con otra enfermedad. No vaya a pedir la baja, vaya a que el médico le valore si le tiene que dar la baja, que está mejor expresado. Pero vuelve a ser sentido común, vuelve a ser sentido común. A nadie que tiene 39,5 de fiebre durante 2 días y con dolores musculares le apetece salir, ni para trabajar ni para irse de fiesta. Pues utilicemos el sentido común en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si una persona que no pertenece a ninguno de estos grupos vulnerables en la evolución empeora, tiene dificultad respiratoria? Pues entonces ya es un enfermo que necesita la realización de esa prueba, pero además necesita ser valorado por si tiene criterios de ingreso. Pero igual que si desarrolla una neumonía vírica por la gripe, que también las hay. Es decir, esto sería muy parecido a como haríamos con el resto de infecciones respiratorias, ¿no? Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, que hemos estado durante 2 años metiendo en la cabeza de los ciudadanos machaconamente que si usted tiene síntomas se haga la prueba. Y ahora, del día 27 al día 28, resulta que eso cambia. Y sé que esto es difícil. Vamos a hacer todos los esfuerzos de comunicación posible. Vamos a hacer todos los esfuerzos de comunicación posible para que esto se entienda bien. Pero sobre todo, lo que quiero que se entienda es que no dejamos de vigilar la pandemia, no dejamos de vigilar la infección por coronavirus. La medimos de otra forma, pero no dejamos de vigilar la infección por coronavirus. Nada más. Muchísimas gracias.